Bueno, sobre esta ponencia sobre el techo de cristal en el ámbito académico, es un tema que yo ya empecé a trabajar el año pasado, porque la Unión Europea tiene una agencia de igualdad y además ha trabajado bastante los temas en el ámbito académico. Publiqué en la revista de Igualdad unos datos, me pareció un tema interesante y lo que he hecho ahora ha sido actualizar esos datos y avanzar en otros campos, puesto que es una actividad que se realiza desde la Asociación de Estudiantes de Humanidades. La última parte me voy a centrar un poco en presentar dos proyectos, dos líneas de trabajo que realiza la Unión Europea. Una sobre más enfocado al ámbito de la historia, eh, teniendo en cuenta que tenemos el grado de historia en la universidad, y otro más enfocado a, es más transversal, pero podría ser más de lingüística o de filología, ¿de acuerdo? La característica más significativa de las líneas de investigación en humanidades, como arte y humanidades como campo en la Unión Europea, es que es muy transversal. Y a mí por eso quizá me gusta mucho porque enriquece mucho. No como cuando tú haces un proyecto sobre, no sé, el de laboratorio, el, digamos COVID, pues COVID es COVID, punto y pelota, es medicina o ingeniería. Las humanidades precisamente lo que creamos son mucho puente entre ciencias y letras. También ciertamente esa es mi percepción de lo que deben de ser las humanidades. Y aunque después lo explicaré un poquito más, ahora que tenemos una imagen como tan negativa de las humanidades, yo quiero recordar aquí que con todos sus defectos, Steve Jobs siempre decía que el referente de hombre había sido Leonardo da Vinci, porque unía muy bien las letras y las ciencias. Y precisamente en el futuro, pues lo que se va, en un mundo que es bastante negativo, si vemos a Harari, ¿no? Cuando te habla de los robots y tal, lo que se va a priorizar son las capacidades humanas, la creatividad humana, que no la tiene la máquina. Supone que irá avanzando, pero las humanidades es lo que ahora mismo que no valoramos va a tener o debería de ser mucho más significativo de lo que hasta ahora lo ha sido, ¿vale? Entonces, he elegido ese tema porque tiene una reflexión y unos datos que se llevan recogiendo desde el 2012 bastante interesantes, pero también porque creo que aplicándolo, como señalo, a la segunda parte de humanidades puede ser bastante positivo. Déficits de esta ponencia, pues que no la hemos analizado en el ámbito global. Entonces yo voy a estar dando datos de Europa, pero no podemos evaluarlo, qué situación tenemos, que en España, en Europa es techo de cristal, pero como está en Estados Unidos, Latinoamérica, me refiero a Estados Unidos, Norteamérica, Latinoamérica, Indonesia, por ejemplo, toda la parte asiática. Me gustaría mucho saber cómo está la mujer integrada en Corea del Sur, por ejemplo, me interesaría. Entonces, tener un déficit geográfico para hallar una real situación de la mujer en el ámbito académico. Eh, y tienen también un déficit si lo valoramos como al hablar de una minoría de mujeres, es que lo estamos viendo en el ámbito académico que creemos que yo en principio creo que es donde menos, de las áreas donde menos discriminación hay. Si tuviéramos que evaluar otras áreas, posiblemente veríamos una situación distinta. Eh, por ejemplo, y aquí aunque no lo he puesto inicialmente, tengo que confesar que yo a esta ponencia le he dado 3 o 4 vueltas, ¿vale? Pero en la primera quise poner, pues ya porque era muy larga lo eliminé, pues una infografía que hicimos en el centro de documentación, que he querido decir que esta ponencia la doy no como Ana Fe Gil Serras, sino como directora del centro de documentación. Pues hicimos una infografía sobre la mujer en el ámbito de la limpieza. Las limpiadoras son mayoritariamente mujeres. Y creo que es un sector que no se ha valorado mucho, por no decir nada. Y sin embargo, durante la pandemia hemos visto que era un sector estratégico, crucial, esencial. Entonces, hay sectores en que la mujer aspiramos a tener mayor presencia, yo creo que debe ser así, pero tampoco creo que la mujer deba olvidar otros sectores que es fundamental y que desgraciadamente no se ven. Y por eso yo reclamo que hicimos ese día, el de la mujer en el ámbito de la limpieza, que somos mayoritarios,
y que desgraciadamente poca gente ha reivindicado que se le aumente, por ejemplo, su sueldo, puesto que en la universidad hemos visto que no han dejado de trabajar. Bueno, pues dicho esto, nos vamos a la primera diapositiva en el que yo ya marco un poco el estado de la cuestión, ¿no? Entonces, vemos aquí que yo no puedo pasarla, me parece a mí, no puedo bajarla. No sé si alguien... aquí, un poquito más arriba, la anterior, en la 2. Aquí cuando digo datos actuales, lo que nosotros habitualmente llamamos estado de la cuestión, ¿no? Es decir, decimos que es un techo de cristal y sin embargo observamos que estudiantes universitarios, sin diferenciar grado, máster o doctorado, tenemos un mayor número de mujeres, un 54%. En grado seguimos siendo superiores, superamos el 53%. Donde más mujeres hay es en máster, los estudios de máster, llegamos a ser casi al 57%. Y sin embargo, observamos ya que en doctorado somos 48%, es decir, 9 puntos por debajo respecto a máster, y bajamos también significativamente como docentes. Claro, lo primero que te planteas es ¿por qué? Porque si nosotros somos mayoritariamente, tenemos un 54% de estudiantes, que mínimo que tener el 50% de docentes. Y sin embargo, no. Hemos bajado. Entonces, como vosotros todavía quizá no lo veis, pero yo creo que como directora, desgraciadamente, el primer problema al que te encuentras es, oiga, ¿dónde está mi presupuesto? ¿Con este presupuesto piensa usted que voy a hacer yo algo? ¿No? De la parte económica para un director es fundamental porque te da la capacidad de hacer o no hacer. O como he hecho yo, y desgraciadamente muchas veces, intentar hacer algo con poco presupuesto. Pero cuando tú ves estos datos, lo primero que piensas, si fuese un economista, sería, pues estamos perdiendo muchísimo dinero en nuestra inversión en educación. Porque si tantas mujeres estudian en el ámbito universitario, a lo de la FP, a lo de la universidad, y tenemos tan pocas mujeres, estamos perdiendo nuestra inversión. Nuestra inversión no es correcta o debería ser mejorable. Esta es la razón fundamental. Bueno, hay otra que creo que la explicaré a posteriori. Veremos que el doctorado, hay determinadas áreas en que existe más doctorado, hay más estudiantes de doctorado, y esta es la clave porque para acceder a la carrera universitaria se accede a través del doctorado. Y cuantas menos mujeres tengamos en doctorado, pues menos puestos femeninos habrá como docentes, por lo cual ahí es la clave por la que tenemos que luchar. Estos datos tengo que avisar que van a ser peores en los próximos años. Tendremos menos mujeres en doctorado y menos mujeres docentes. Y a continuación, a lo largo de la ponencia, explicaré por qué. Por lo tanto, cuando nosotros reclamamos que la mujer debe tener más puestos de gestión en la universidad, que debe haber más rectoras, que debe haber más vicerrectoras, más directoras, pues tengo que decir que va a ser muy complicado que lo podamos hacer, puesto que, como digo, las perspectivas de la mujer en el ámbito docente va a ser cada vez peores. Va a haber menos, por lo tanto habrá menos en puestos directivos, lo cual es un grave problema. Pasamos a la siguiente diapositiva y ya observamos, en este caso, pues cómo se da la distribución de estudiantes universitarios. Aquí he puesto que el 60% de estos datos corresponden a grado, pero en realidad se refiere a todo, tanto grado, máster como doctorado. Y podemos observar que en las dos, la primera área, Business Administration and Law, bueno, Derecho y Administración y Empresariales, es la que mayor número de estudiantes tiene y en este caso, pues con una participación femenina muy alta. Digamos que sucede lo contrario con la segunda, ingeniería. Aquí tenemos un menor número de mujeres, sin embargo, es de las que más estudiantes tienen. Y a continuación, en la tercera, cuarta y quinta, como vemos, son áreas en las que sigue habiendo una gran mayoría de mujeres. Salud, humanidades,
Bueno, me hago un jaleo al final con los idiomas, ¿no? Periodismo, educación. Bien, aquí son áreas que tenemos muchísimo nosotros, de mujeres, pero si nos fijamos en el resultado es que tenemos más mujeres en grado, más mujeres en máster, con lo cual tenemos menos doctoras en Derecho, tenemos menos doctoras en Ciencias de la Salud, menos doctoras en Humanidades. Bien, esto sería en general. 17, más de 17 millones de estudiantes graduados, estudiantes universitarios, perdón, en el 2018 creo que está bastante bien, ¿vale? Yo creo que si comparamos estos datos con la población total de la Unión Europea, la población total, por ejemplo, Estados Unidos o Canadá, tenemos resultados bastante buenos. En la siguiente diapositiva ya vemos exactamente la distribución por graduados. Ya personas que en el 2017 ya alcanzaron su grado. Y seguimos viendo que coincide, lógicamente, las titulaciones con mayor número de estudiantes, pues con las que más se gradúan. Fijaros que ingeniería tiene un 14%, un 15%, perdón, de titulados, perdón, de graduados, frente al 34% de ciencias sociales, periodismo, administración, es decir, donde más, casi, fíjate, es que vamos, más de la tercera parte son estudiantes en estas líneas. Salud, pues tiene menos, y aquí ya vamos viendo que los graduados en humanidades son muy pocos, 11%, educación un 9%, ¿vale? Entonces ya, aquí ya vamos viendo. Todavía tenemos dos líneas buenas que serían humanidades y ciencias sociales y administración, que somos mayoritarias, pero aquí ya hay una pequeña variación. En la siguiente diapositiva, pues tenéis ya, dado que esto era una ponencia solicitada por humanidades, pues dónde hay más y menos graduados en humanidades. Pues menos del 8%, a mí me ha llamado mucho la atención. Me ha dolido lo de Austria, lógicamente, me ha dolido mucho por varias razones, pero bueno, Suecia, repetido aquí, perdón, Bulgaria, Polonia, Chipre, y sin embargo, me ha llamado mucho la atención que en Reino Unido sí tengamos hasta un 15% en artes y humanidades. Italia el 16% es lógico, pero el Reino Unido el 15% no está nada mal. Y esto me ha me ha hecho acordarme de hace unos meses la Unión Europea sacó una convocatoria para solicitar ayudas para desarrollar proyectos relacionados con la actualización de museos, precisamente la digitalización de museos. Museos, lógicamente, de pequeño tamaño, museos privados, y facilitarles pues, que mantuviesen su actividad a través de los medios digitales. Y para esa convocatoria fue muy consultada en Reino Unido, y de hecho, dos universidades británicas nos escribieron para saber si podían concursar, si podían participar en aquella convocatoria europea. Todavía no se había producido el Brexit definitivo, porque esto fue más o menos en octubre, pero me llamó mucho la atención que esa convocatoria la consultara en Reino Unido, las consultas nos vinieron de Reino Unido y ningún español nos hiciera una consulta, ¿no? Entonces, bueno, y me confirma estos datos lo que yo viví con aquella convocatoria de museos por parte de universidades del Reino Unido. Seguimos avanzando y vemos ya los datos que tenemos referidos a, me parece que en este caso es máster, ¿no? La siguiente diapositiva. Sí. Bueno, en esta diapositiva no estamos mal, no estamos mal respecto de España. Si nos fijamos, pues uno de cada tres estudiantes universitarios estudia un máster en Portugal, en Suecia y en Alemania. Está bien. En España tenemos uno de cada cinco. Estamos con Bélgica e Irlanda. Curiosamente, mal en máster Grecia, solamente uno de cada 10. A mí me ha llamado muchísimo la atención esto.
Y después ya 2 de cada 5, pues en Italia, Francia. Bien, pues yo veo que evidentemente Italia y Francia están un poquito mejor que España, pero España no está tan mal como, por ejemplo, Grecia. Pero ya vamos viendo países en los que hay una mayor especialización, ¿de acuerdo? Desgraciadamente, tengo que decir que cuando tenemos en cuenta que 1 de cada 5 estudiantes son de máster, en el caso de España, habría que evaluar qué másters, ¿no? Porque ya que tenemos, por ejemplo, en la Universidad de Almería el máster de educación secundaria, pues este es un máster que lógicamente la mayoría de estudiantes de nuestra facultad pues lo cogen. También creo que gente de ciencias de la educación, ¿no? También lo cogen, ¿no? Y ahí, claro, son una serie de máster que son obligatorios poder hacer, ¿no? Entonces, cuando valoramos los máster, pues vemos que están muy condicionados por las obligaciones o por las necesidades que te marca tu integración en el ámbito laboral. Otra cosa es un máster, por ejemplo, de materiales de construcción. Ese es un máster que te prepara mejor profesionalmente, pero no es condición sine qua non para poder acceder a un puesto laboral. Entonces, en España es posible que una parte significativa de los estudiantes de máster sean casi por obligación, no porque puedan optar a uno u a otro, ¿no? Sino que lo necesitan para su futuro profesional. Pues avanzando con la siguiente diapositiva, observamos ya efectivamente lo que veíamos antes. Nos coinciden bastante las líneas de máster con las líneas de grado. Por eso en máster y en grado tenemos una mayor presencia femenina. Business Administration, ¿no? Gestión y Administración de Empresas sigue siendo el primero. Medicina, lógico, porque el MIR es la parte del máster, se puede considerar el MIR la parte del máster. Después ya tenemos lo que decíamos, teacher training, claro, va por aquí ya, por la parte de educación. Y sin embargo, ya al final estamos viendo que finanzas, banca, enfermería, accounting, era contabilidad, pues claro, son ya carreras profesionales que no necesitan obligatoriamente cursar un máster para el acceso laboral, para el acceso al mundo laboral. Por tanto, las que más tienen, pues aparte de gestión, que es lógica que la tengan porque además es una carrera pues que el máster suele tener un perfil muy, muy internacional. No sé si sabéis que en la Facultad de Empresariales tenemos un máster que es Gestión Internacional e Idiomas. Pues ese máster tiene cada vez más presencia de estudiantes de nuestra facultad, sobre todo de estudiantes de estudios ingleses. Entonces, y tiene un porcentaje de estudiantes internacionales muy significativo. Entonces, todos los másteres de empresariales suelen tener un perfil muy internacional. Bien, pues seguimos con la siguiente diapositiva y ya vamos centrando un poco, me parece recordar que en el tema de doctorado. Siento dar la data, pero es que no sabía yo compartirlo esto, ¿eh? Ya uno se lía con tantísimo programa. Pensaba que era el Zoom. No sé si alguien le puede dar a... Es que yo no puedo hacerlo. La siguiente. Sí, ¿le damos a la siguiente? La siguiente diapositiva. No sé si ha habido algún problema técnico. Eso creo yo, porque yo quería explicar ahora... No se puede... Es que aquí no se ha... Una antes. La 8 puede ser, que ya empezamos con el doctorado. Bueno, muchísimas gracias. Estas son las cosas que nos pasan, ¿vale? Y bueno, hoy nos ha pasado de todo, por eso yo ya estaba preparada en la ponencia, porque hoy teníamos que compartir una canción en Alemán 2, estábamos
trabajando con canciones. Y la pobre chica, al fin, nada, lo intentaba, no se veía tal. Digo, mira, vamos a dejarlo en el chat. Fui poniendo yo el texto, lo vamos trabajando y después ya ponemos el link al YouTube y todo el mundo lo ve en su casa. Nos ha fallado. Ayer tuvimos una reunión de doctorado. También la doctoranda quería hacer una presentación, también falló. Y nosotros, bueno, venga, entonces que yo estaba ya muy preparada, ¿vale? Para trabajar sin la presentación. También tengo que decir una cosa. Eh, mi doctor Facher, mi director de tesis, cuando hice yo el doctorado, bueno, todo el mundo ya trabajaba con su PowerPoint de apoyo a la presentación como estamos haciendo hoy. Y yo le dije, bueno, entonces voy preparando una presentación en un PowerPoint y tal, tú la ves y me cuentas qué te parece. Y me dice, no, 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 nada, no puedes llevar presentación. Y yo, pero bueno, ¿cómo que no? Si todo el mundo hace una presentación de apoyo y tal. No, 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 no. Porque vamos a ver, si usted no es, tengo que llamarla a usted, si usted no es capaz de mantener la atención de un tribunal durante 25 o 30 minutos hablando, usted nunca será un buen docente. Y yo, bueno, pues nada, ¿sabes? Que me tuve que preparar mi presentación, todo el mundo se imagina cómo me la preparé, de memoria y tal, allí haciendo la explicación. Y al final todo el mundo me felicitó y yo diciendo, bueno, me vino bien porque después has ido a muchos congresos que pasa un poco lo de ahora, no tienes la presentación, tienes que inventar algo, decir, y estás preparada, ¿no? Pero por eso también a mis alumnos les digo, tenéis que ser capaces de hablar sin tener un apoyo. ¿Mm? Bueno, pues entonces volvemos un momento a la presentación y continuamos ya con los datos de doctorado. Vamos viendo en qué áreas o en qué países, perdón, tenemos más estudiantes de doctorado. Y esto también tengo que confesar que ha sido para mí una sorpresa, porque Alemania es el país donde más doctores hay y es de los países en los que se ha tardado más en potenciar los estudios universitarios. ¿Por qué? Los alemanes son bastante buenos sobre todo en la parte de formación profesional, de ahí que tengan muchísimas empresas, muchísimas pymes que son exportadoras y que son muy competitivas, y la formación universitaria sigue siendo minoritaria. Al contrario que en España, que tenemos una formación universitaria con muchos estudiantes, ¿no? Mucho más, digamos, extendida que ellos. Entonces, ellos están intentando ahora mismo incrementar sus estudiantes de universitarios y sobre todo, si veis, hay muchísima demanda que yo conozca, por ejemplo, de ingenieros. Ingenieros, analistas se solicitan muchísimo en Alemania antes de nuestro COVID, porque ciertamente desde entonces, pues enfermería, medicina son profesiones muy, muy solicitadas, no solamente en Reino Unido, como conocemos, sino en otros países europeos. Y aquí, pues claro, llama mucho los estudios de doctorado que vemos que hay, esto me pareció curioso, casi un 60% de mujeres estudiando el doctorado en Letonia, en Chipre y en Lituania, mientras que domina el hombre en Chequia, Alemania y Luxemburgo. La de Luxemburgo, pues la verdad que llama la atención, pero que en Lituania y en Letonia haya tantas mujeres que estudien el doctorado, estaba encantada. Digo, bueno, no lo había pensado yo, ¿eh? Esto para mí, por ejemplo, ha sido pues muy sorprendente. Ahora vamos a ver también en la siguiente diapositiva las áreas con más estudiantes de doctorado, ¿no? Entonces, bueno, lo he puesto en inglés, ¿no? Lo del science, lo de ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas. De ahí que, lógicamente, como hemos visto, sea un área en la que hay menos mujeres. Pues claro, si es la área mayoritaria para doctorado, pues lógicamente tiene que haber menos doctoras, ¿no? Porque lo que menos tenemos aquí, ciencias sociales sí, pero recordad que ciencias sociales era lo que más estudiantes de grado y máster tenían, por eso teníamos tantas mujeres, ¿no? Bueno, no está nada mal que educación, arte y humanidades tenga el 20%, ¿no?, de estudiantes de doctorado, y tiene más sentido que salud y servicios tenga menos, puesto que, como hemos hablado, en educación, sobre todo por el máster de secundaria, que es común también a otros países, ¿no? Tengo que decir que
Cuando hablamos de techo de cristal, esto lo quería haber dicho al principio, pero bueno, se me ha olvidado. No solamente, yo no reclamo solamente como mujer, como docente, que la mujer tenga más acceso a un puesto de trabajo, como es en el ámbito universitario, es decir, no el qué, sino también el cómo. ¿Y por qué digo el cómo? Porque no solamente me interesa que haya más mujeres estudiando ingeniería, sino que realmente sean tratadas de igual a igual en ingeniería, ¿no? Yo, por mi experiencia personal, no he visto una discriminación de, bueno, es que que hace aquí una chica, ¿no? O tratar mal. No la he visto jamás en mi ámbito familiar, no sé si existe, ¿vale? Pero tengo, por ejemplo, dos hermanos ingenieros de caminos casados con dos compañeras de caminos, que eso va de tú a tú. Tengo una sobrina que estudia segundo de ingeniería industrial y me llamó ayer a contarme un poco qué estaba ya pensando, la especialidad que iba a coger, pues que quería coger matemáticas, es decir, somos la noche y el día, pero nos entendemos muy bien. Y yo le decía, bueno, ¿y qué tal te va? Yo pensando un poco en la ponencia de hoy. ¿Qué tal tus compañeros? Ah, pues muy bien, no, saben algunas cosas, yo les explico otras, es decir, yo no he visto una diferencia de trato, ¿no? Es decir, pero ¿por qué hago esta puntualización? Porque quería haber comenzado hoy la ponencia como directora del Centro de Documentación, que es una institución que tiene el visto bueno de la Comisión Europea, es decir, la Comisión Europea no nos da permiso tener a la universidad un centro de documentación, pues una cosa que me pareció muy mal, que han recogido todos los periódicos, que es la situación de von der Leyen recibida por Erdogan hace unos días, que no le puso la silla, no sé si la habéis visto, fue el presidente del Consejo, Charles Michel, von der Leyen, y solamente tenían sitio los dos caballeros, ¿no? Caballeros por llamarlos de alguna forma. Y ella se quedó de pie hasta que le pusieron un sofá de menor rango. Pues todo el mundo ha puesto verde a Erdogan, cosa que es lógica. Pero es que yo lo que me ha parecido fatal es lo de Charles Michel, porque él es el presidente del Consejo Europeo. No vale que a ti te pongan una silla y a tu compañera no, y tú te sientes. Yo ya esperaba un comportamiento inadecuado por parte del señor Erdogan. Lo que no me esperaba era semejante comportamiento por el presidente del Consejo de Europa. Eso no. Entonces, no es que tengamos una mujer como presidenta de la Comisión, es que se tiene que dar el mismo trato a una mujer que a un hombre. Entonces, la crítica se la tiene que llevar el señor Charles Michel, que no estuvo nada de acuerdo. Es decir, yo voy a una reunión con un compañero, me ponen a mí una silla y a mi compañero no, y yo no me siento. Yo digo, hasta que no tenga en la silla, aquí no se sienta nadie. Me quedo tan pancha. Entonces, honestamente, lo criticable, porque lo de Erdogan a nadie a mí no me ha sorprendido, pero lo de este señor sí. Entonces, yo no reclamo que es que haya mujeres, no es que se las trate con igualdad. Eso sí que me parece importante. Pues dicho esto, que es que me quería yo desahogar, porque es que menos mal que lo he dicho bastante, pero si empiezo así ya empiezo fatal. Bien, pues ya vamos viendo que efectivamente, si la vía de acceso es el doctorado, pues lógicamente, mm, si tenemos un doctorado mayoritario en áreas que no son especialidades donde más mujeres hay, pues habrá menos docentes. Si nos vamos a la siguiente diapositiva, también me parecía interesante destacar, bueno, vale, estamos hablando de porcentaje, pero ¿de cuántos puestos de trabajo estamos hablando? ¿La carrera docente va a tener futuro o no va a tener futuro? Entonces he comparado un poco datos del 16 y el 18 entre Alemania y España. Vale, partimos mal, ¿vale? Porque el 27,1% de docentes universitarios en Alemania frente al 11,1% en España, pues significa que allí tienen menos universidades, pero más docentes. Y ha habido un crecimiento importante del 16 al 18, porque pasamos de casi 3 puntos, casi más de 3 puntos de subida en Alemania en 2 años. Y, hombre, en España hemos subido, pero que tampoco ha sido para tirar cohetes, porque partíamos de una base muy baja. Es decir,
que hay carrera docente, pero que en España, teniendo más universidades, no tenemos tantos docentes. Y ahí habría que hacer un esfuerzo por aumentar docentes, que es cierto que se está viendo, como en el resto de campos de funcionarios, que la universidad es un cuerpo ya pues un poco envejecido. ¿M? Que tenemos, lo cual no está nada mal para vosotros, porque significa que en pocos años habrá que hacer una renovación generacional significativa. Ahora, ¿qué es lo que esperamos? Pues que esa renovación no solamente sea de edad, sino también de calidad. Y tenéis que prepararos muy bien, porque hasta durante los últimos 20 años España ha llevado una política de crear universidades, no existían, casi todas en Andalucía, por ejemplo, todas las provincias tienen una universidad, no así en Castilla-La Mancha, solo está la Universidad de Castilla-La Mancha, pero con campus en casi todas las ciudades, con bastantes facultades. Es decir, había una razón, un crecimiento, pero durante los próximos años tendremos que aplicar una política similar a la de otros países como Francia o Alemania o Reino Unido, que aporte una calidad, que creemos graduados que puedan competir y no solamente, como se dice, a nivel global, sino que creen riqueza en nuestra provincia. Eh, yo no soy almeriense, pero me siento muy almeriense, llevo ya mucho tiempo aquí. Y mi padre murió muy joven. Y bueno, muy joven, murió con 50 y largos. Y entonces se hizo, la posición de mi padre la ocupó su hermano mayor. Mi hermano era el hermano pequeño y su hermano mayor fue como mi segundo padre, que murió por el COVID precisamente en mayo, en Madrid. Y yo me acuerdo cuando le decía, pues que hay en Almería, y me decía, Almería, Almería es la gente más lista que yo he visto en mi vida, la gente de Almería. Porque yo estuve destinado en Granada. Y yo recuerdo cuando iba a Almería, estamos hablando de la Almería de los años 60, 70, ¿eh? Me decía, la gente más lista de España es la gente de Almería. Oye, que impresiona a la gente de Almería. Decía, bueno, será, ¿no? ¿Será? Pues yo, la verdad, que yo creo que sí. Porque últimamente, sobre todo cuando me muevo a nivel Andalucía, hoy he tenido una reunión con un grupo de centros de documentación andaluces. Y yo veía que, oye, que nosotros dominábamos el cotarro muy bien. Yo decía, oye, mi gente sabe, ¿eh? La gente de allí, como que, como que era más, como decimos allí, más paraílla, ¿no? Como nosotros, no, esto se puede mejorar así, esto puede ser muy competitivo así. Y los otros iban a remolque. Y entonces al terminar la reunión le digo yo a mi gente, oye, ¿qué os ha parecido? Y digo que hemos liderado la reunión, digo, eso me preocupa, ¿no? Y dicen, pero es que no sabían. Y yo, pues sí. Entonces, esto lo interrumpo, pero de verdad que la gente de Almería, siento, y cada vez me acuerdo más de mi tío cuando me decía, la gente de Almería, listísima, ¿eh? Listísima. Bueno, pues ya he dicho, docentes, una carrera que tiene futuro, tiene, porque van a crearse más puestos de trabajo, puesto que somos ya un poco de edad. Problema, que necesitamos una universidad que sea competitiva. Seguimos avanzando y ya vemos también, pues, si pasamos a la siguiente diapositiva, pues muy bien, que es aquí lo triste, ¿no? Que hemos explicado, pues no llegamos ni al 43% de mujeres en el ámbito universitario. Como hemos visto, la primera razón es las prioridades que hay o las especialidades de doctorado con más estudiantes, que no son precisamente las nuestras. Si nos vamos a la siguiente diapositiva, hay otro dato. Por ejemplo, pues vemos aquí donde hay docentes mayoritarios. Pues Grecia, que además baja muy poquito, porque en el 2016 tenía más del 66% y en el 18 más del 65%, punto, medio punto, o sea, nada. Luxemburgo, Malta, España. España, señores, más del 60% de hombres, ¿eh? Cosas. Siguiente. ¿Dónde hay más mujeres? Bueno,
Letonia y Lituania lo habíamos visto ya, ¿recordáis? Que también tenían muchas mujeres en estudiantes. Rumanía y Finlandia, ¿vale? Entonces, aquí Letonia y Lituania, pues para mí han sido muy sorprendentes y Finlandia, oye, 51,9. Es decir, aquí ha subido un poco más el número de mujeres respecto al 16, ¿no? Un poco las décimas, ¿no? Donde ha subido muchísimo, fijaros, ya ha subido más, está en Letonia y Lituania, o sea que está bastante bien. Bueno, Lituania ha bajado un poquito. ¿Seguimos? Vale, ¿por qué digo, bien, y aquí vamos con lo bueno y lo malo? Cuando yo le digo a alguien, o cuando alguien me dice, tengo que darte una noticia, tengo que darte dos noticias, una buena y otra mala. ¿Cuál te doy primero, la buena o la mala? Yo siempre digo a mí la mala primero y después la buena, ¿no? Entonces, como soy así, pues digamos, mi resumen de lo que hemos visto hasta ahora será, ¿qué es lo malo? Pues lo malo que hemos visto, ya lo hemos señalado. Las perspectivas de mujeres, si hay menos doctoras, habrá menos docentes. Eso es malo. Siguiente malo. Pues Euraxes es otra institución de la Unión Europea que publica, da publicidad a los puestos laborales del ámbito académico, quiero decir, para estudiantes de doctorado, para doctorandos, para doctores, para profesores, catedráticos, ¿vale? Entonces es una forma de potenciar la movilidad en el ámbito académico y y ofrecen ofertas, presentan ofertas no solamente en Europa, sino también en terceros países, por ejemplo, en, tenemos con Japón, con Corea del Sur, ¿no? Con Estados Unidos, en Canadá, es decir, con países con los que tenemos relación la Unión Europea. Y aquí tengo que decir que cada vez hay más ofertas en el ámbito de las ciencias y menos en el de las humanidades, y que además, en el caso de España, son muy pocas las ofertas que se han hecho publicadas en Euraccess durante los últimos 2 años. Yo los datos que tengo son del 19, pero por lo que he estado viendo durante el 20 tampoco ha variado. Es decir, si las convocatorias que se publican en Euraccess tienen un perfil prioritariamente de ciencias y en España publicamos menos todavía, pues decir, lo que vamos a tener es menos puestos que tengan visibilidad en España, españoles en Euraccess, y mucho menos las humanidades. Y por lo tanto, pues habrá menos mujeres, ¿no? Porque las perspectivas de creación van en la línea de ciencias. Ese sería lo malo. Malo tanto para la mujer como malo para España, porque eso significa que, como hemos visto, otros países sí están incrementando su personal docente y España no lo está incrementando por ahora. O sea que las perspectivas van a ser malas. Pero ahora vienen las buenas noticias. Ahora vienen las buenas noticias. Esto tiene que acabar con algo positivo. Entonces, hay muchos proyectos de ciencia, perdón, de humanidades que están saliendo. Ahora mismo, este año hemos cambiado de programa. Hasta ahora el programa de investigación de la Unión Europea era Horizonte 2020. Desde el 21 se llama Horizonte Europa. Y pues hasta ahora hemos tenido poquitas ofertas publicadas con este nuevo programa. Ya desde la semana pasada se ha incrementado. En comenzar el segundo trimestre ya se han incrementado. Hasta hace 2 semanas teníamos 6 proyectos de investigación, ahora tenemos ya 12 proyectos de investigación. Está bien, abiertos todos, ¿vale? Bueno de este nuevo programa de investigación, pues que destaca mucho la importancia de la innovación, ¿vale? Mm, En algunas veces me preguntan, y bueno, oiga, yo es que no entiendo bien la diferencia entre investigación e innovación. Digo, bueno, hay muchísimas explicaciones muy teóricas, pero resumiendo muy mucho, porque podríamos decir que la investigación sería teórica, es algo teórico, y la innovación es la aplicación práctica de esa investigación. Hace poco la presidenta von der Leyen decía
que Europa tenía un problema, que sabía gastar muy bien el dinero en la investigación, pero sabía ganar muy mal el dinero con la investigación. ¿Por qué? Porque la Unión Europea ha desarrollado investigación, pero no la ha sabido aplicar al ámbito de la empresa, ¿vale? Entonces, creo que uno de los grandes déficits que tiene Europa, que también está teniendo Estados Unidos, ¿vale? Los que mejor van en innovación porque han aplicado muy bien al ámbito empresarial la investigación realizada son Corea y Japón, y también India, ¿vale? A nivel mundial, en el ranking están primero Corea, después Japón, después está Europa, después está Estados Unidos, después India, pero India ha crecido a un nivel bestial, ¿vale? Entonces, Europa no ha sabido crear riqueza en industria y ese es el grave problema que tenemos. Por eso estamos desarrollando toda una política verde con los fondos europeos que en algún momento espero que lleguen a nuestro país porque los necesitamos realmente, pues crear una nueva línea industrial de la cual carecemos, ¿de acuerdo? Bueno, pues dentro de estas nuevas líneas que se crean de investigación, Europa tiene dos proyectos. Uno es esta línea ERA, que es efectivamente es una red de humanidades en el área de investigación europea, y otro es CHANCE, que es la colaboración de humanidades y ciencias sociales en Europa. Yo después daré el link, ¿vale? Pero al entrar podéis ver lógicamente bastante información sobre estas dos líneas de trabajo. La primera que vamos a trabajar, que quisiera presentaros, es ERA. Eh, y ERA se centra, el reto que plantea esta línea de investigación ERA, pues es valorar las relaciones entre cultura e integración en el contexto del espacio. No sé si alguno de vosotros habéis leído a Michael Sandel. Michael Sandel es un premio Príncipe de Asturias, es un profesor norteamericano, da muchas conferencias, es muy creativo, es profesor de filosofía, ¿vale? Y yo lo suelo leer bastante, me lo recomendaron hace unos años y la verdad que me parece muy curioso. El último libro de Michael Sandel va sobre la meritocracia, ¿no? Hasta qué punto es buena y hasta qué punto es mala, ¿no? ¿Qué tiene de bueno, qué tiene de malo? ¿Cómo podemos solucionar los problemas que plantea? Y él ha trabajado mucho tiempo el tema precisamente del que yo hablo, pues las relaciones entre cultura e integración en el espacio. Eh, en España hablamos mucho de la polarización política, ¿no? Es decir, pues que cada vez la gente tiene una posición más enfrentada en el ámbito político. Esto ya ha sucedido en Estados Unidos en la época Trump, ¿no? Hemos visto que además hay como una falla terrible entre las dos partes de la población, a favor del presidente Trump o en contra, ¿no? Y además están casi al 50%, ¿no? Entonces, pero este es un proceso que ahora se ha visualizado, pero que se lleva trabajando mucho tiempo en Estados Unidos. Y Michael Sandel analiza precisamente que lo que voy a decir no es nada nuevo, se ha trabajado ya posteriormente, es decir, ¿por qué se produce este enfrentamiento? Y precisamente lo que él señala es la falta de espacios de convivencia. Y pone un ejemplo, eh, los espacios de fútbol, por ejemplo, ¿no? Los estadios. Pues antes todo el mundo iba al estadio, ¿no? Y no había tanta diferencia económica y social entre el que se sentaba a tu lado o no. Cuanto mayor ha sido la diferencia económica, ahora hemos creado las zonas VIPs de los estadios, ¿eh? Pero es que en los conciertos de música pasa igual, la zona VIP, ¿no? O en las discotecas, la zona VIP. Antes no había esa diferencia en el espacio. Todo el mundo con diferentes situaciones económicas, políticas y sociales se encontraba en el mismo sitio. Eh, un caso muy doloroso que decía él es lo de hacer la cola, ¿no? Todo el mundo hace la cola. Bueno, ahora mismo no, tú pagas a alguien para que te haga la cola o vas a la reventa. Es decir, estamos creando cada vez espacios en los que no hay encuentro entre personas distintas. Y eso es algo que a mí me preocupa enormemente.
porque te dicen, bueno, tenemos las redes sociales, pero las redes sociales estamos viendo que va, después lo hablaremos un poquito, te van llevando a una zona que es la que a ti te gusta o la que a ti te interesa, pero no te relacionas con personas que piensan de forma distinta. Eso implica además que tú no sabes argumentar adecuadamente tu forma de pensar, ni sabes escuchar con atención y respeto otra forma de pensar. Y ese es un grave problema que se está planteando. Por eso he elegido también esta línea ERA, que lo que hace es hacer el estudio del espacio, ¿no? Entonces, si avanzamos en la siguiente, si alguien quiere, después puede entrar, buscar ERA y verá acceso a varios proyectos de investigación que ha desarrollado. Y en la presentación que se hace de este proyecto se habla de Europa necesita las humanidades tienden puentes y las humanidades importan. Hay una explicación sobre estos tres elementos. Europa necesita las humanidades, digamos que lo que él destaca es que como es una red europea de investigación, si tú quieres ocupar una posición en el mundo, lo primero que tienes que saber es quién fuiste, quién eres y quién quieres ser. Pero para saber quién quieres ser, tienes que saber quién fuiste. Y para saber quién eres, también tienes que saber quién fuiste, ¿no? Yo noto que me estoy haciendo mayor porque cuando yo tenía 14 años, 14 o 15 años, primero debut, yo creo que eran 14, pues el profesor, que sabía que mi padre era ingeniero de caminos, me dijo que hiciera un trabajo para presentar en clase sobre la red vial española, ¿no? Entonces yo dije, ¿se le parece bien que se lo pregunte a mi padre? Y el otro, sí, 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 me parece muy bien. Total, que yo digo a mi padre, papá, necesito que me ayudes a hacer este trabajo sobre la red vial, ¿no? Mi padre me mira y me dice, bueno, para comprender la red vial española hay que comprender bien, pues, cómo Imperio Romano creó las redes de comunicación. Y yo, bueno, papá, verás, es que no vamos a hablar de Roma, ¿sabes? O sea, mi profesor lo que quiere es que yo le diga, pues, que si hay una carretera de Madrid a Zaragoza o de Madrid a Barcelona, no, vamos a ver, eso hay que comprenderlo. Bueno, tienes el Imperio Romano fundamental, pero después tienes, a principios del siglo XX, el general Primo de Rivera que desarrolla el primer plan de desarrollo vial, y yo, pero vamos a ver, papá, que yo no quiero eso, que yo lo que quiero es que me cuentes qué hay, ¿no? Y mi padre me decía, bueno, es que para que tú valores lo que hay, tienes que saber qué había hace unos años. Y ahora yo cuando explico algo, siempre digo, bueno, porque antes sucedía tal. Y digo, ¿cómo se nota la edad, eh? O sea, yo cada vez razono más como mi padre, pero es verdad, si quieres saber lo que eres, pues tienes que saber lo que fuiste, ¿vale? Entonces, las humanidades tienden puentes, es lo que he dicho. Generalmente las personas de humanidades solemos crear puntos de conexión con otras áreas de conocimiento. Yo creo que las personas de humanidades somos mucho más abiertas de lo que son otras personas, otras áreas de conocimiento, por nuestras características, por nuestra forma de enfocar la vida. Y lo que más destacan en este proyecto es que las humanidades realmente importan, por lo que he dicho, la creatividad, el análisis, la originalidad, que se me olvida la creatividad, mm, el saber que eres pozo de muchas corrientes o de muchas épocas, todo eso lo aporta a las humanidades. ¿No? El ser humano no puede ser un robot, pero no tendrá la humanidad. ¿No? Entonces, eso es lo que más vamos a valorar. Entonces, no me voy a extender mucho más porque ya me voy extendiendo mucho. Seguimos con la siguiente diapositiva. Bien, aquí efectivamente con espacios, cultura e integración, pues es un poco lo que he comentado antes, ¿no? Analizan desde distintas perspectivas eh, cómo efectivamente el espacio público, y bueno, el espacio, habla de espacios públicos, pero no se refiere solamente a público en el sentido estatal, ¿no? Pues por ejemplo puede ser un museo, puede ser precisamente un campo de fútbol, es decir, eh, esa valoración del espacio que ya comentaba de Mike Sander, pues es una de las líneas que se pueden trabajar en ERA, ¿vale? Avanzamos porque si no me llevo a la última parte, no me voy a centrar mucho. Y después está el que hemos dicho que es las transformaciones
dinámicas sociales y culturales en la era digital. Yo estuve el otro día en la presentación de esta nueva línea, estaba más relacionada con el tema de eh, quizá de estudios de filología, ¿no? Eh, si avanzamos, vemos también las líneas que trabaja. Eh, yo he hecho toda una presentación, pero como veo que ya es un poquito tarde, en cada uno de los temas que trabajan en este proyecto he planteado una serie de preguntas, ¿no? Que indican bastante un poco qué línea debería de seguir la investigación que realizamos, ¿no? Cuando nos hicieron la presentación nos explicaron por qué destacaban ese tema, pero nos plantearon también preguntas. Y me parece que en la siguiente diapositiva hay una serie de preguntas. Sí, efectivamente. Pues, por ejemplo, para los investigadores que quieran desarrollar un proyecto en esta línea, pues, ¿a qué preguntas debería ofrecer respuestas su trabajo? Por ejemplo, te dice, ¿qué hace radicalmente distintos estos procesos de digitalización respecto de otras innovaciones como la alfabetización, la imprenta, el ferrocarril? Ciertamente, ¿no? Es que pensemos cómo cambió el mundo con la imprenta o cómo lo cambió el telégrafo, ¿no? Eh, ¿Va a cambiar, el cambio de la digitalización es de este nivel o es menor? O, fijaros, ¿cuál es la influencia de las distintas tradiciones culturales en las transformaciones tecnológicas? Esto es muy importante, el concepto de tradición cultural, porque hay culturas que favorecen más esta transformación digital u otras no. Pues habría que valorar, por ejemplo, ahora que estamos hablando con la universidad digital, pues cuando se está evaluando los resultados de este año, pues te dicen, bueno, esto no ha sido una formación digital, esto ha sido una formación digital de emergencia, ¿no? Pero no ha sido esto. ¿Cuál es el problema que tenemos? Que casi todas las plataformas son norteamericanas. Los norteamericanos ya empezaron con la formación digital en el ámbito académico, nosotros no. Entonces, nosotros hemos ido valorando en Europa la formación, el contacto humano, que es fundamental, ¿vale? Y ellos han priorizado, digamos, el tema coste económico. Es más barato una formación online que una formación presencial porque tienes que crear entornos, espacios y mantenerlos. Esto implicaría, de mi posición, que el europeo es más reticente a abandonar el contacto físico que el norteamericano. ¿Mm? Puede ser, o no, pero ese sería un planteamiento. Sigamos con otra línea que también plantea esta de la digitalización, con este proyecto de digitalización. Eh, si podemos avanzar a la siguiente diapositiva. Bueno, está muy relacionada. Nuevas historias, nuevas estéticas, continuar siendo humanos. ¿Quién ha leído a Harari? ¿No? Pues no lo leáis, es espantoso, ¿no? Te describe un futuro en el que el ser humano no tiene nada que hacer y que va a ser dominados por las máquinas, ¿no? Dice que efectivamente, pues ahora mismo hay mucha gente que dice, bueno, pues tengo dinero, mi hijo estudia en Harvard o estudia en Oxford o estudia en Cambridge, ¿no? Ese no va a ser el futuro, porque el futuro va a ser que tú a tu hijo le vas a poner una serie de chips que le van a hacer mucho más competitivo, van a mejorar su memoria, van a mejorar X. Entonces tú al final tendrás un semi-humano y lógicamente será una cuestión económica. Seguirás dominando porque tendrás la posibilidad de tener unas capacidades de semi-robot, ¿no? Ese es el futuro de la humanidad según Harari, que yo espero que el hombre se equivoque, porque yo empecé a leer el libro, el último, el primero me deprimió, el segundo ya no llegué ni a la cuarta parte del libro, ¿vale? Pero sí es cierto. ¿Cuáles son los relatos culturales éticos y futuristas en el mundo digital? Aquí entra mucho el lingüista, ¿eh? Mm, eh, yo no lo he comentado, pero en clase, porque últimamente como no doy literatura, pues es una pena para mí. Pero, por ejemplo, tengo que decir que los filólogos y escritores que se exiliaron en Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial fueron los que estuvieron evaluando cómo debían de ser los mensajes que se transmitían por radio o cómo eran los mensajes que se lanzaban desde los aviones pidiendo
a los alemanes que abandonaran el nazismo, por ejemplo, ¿no? Por decirlo muy, muy resumidamente. Eso lo hicieron los filólogos, ¿vale? Entonces, un relato es algo muy nuestro, muy que nosotros los filólogos trabajamos, pero claro, ahora mismo vivimos en un mundo en que los límites, la ética ya no existe, ¿no? Es decir, por ejemplo, hasta ahora educábamos a nuestros hijos con el de no te puedes ir con cualquiera, aunque un señor te ofrezca un caramelo, tú no te vayas con él, aunque te diga que lo mando yo, no te vayas con él. Ahora tenemos que decir, no entres en internet y juegues con alguien a un juego, o no te fíes de que esa niña diga que es esa niña, ¿vale? Es decir, la ética y los peligros son cada vez mayores, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos los relatos? Porque además los sesgos las discriminaciones se pueden dar magníficamente en cualquier relato, todos lo sabemos, pero con la digitalización eso se incrementa un millón o sea, una barbaridad, ¿no? Por eso todo el tema de relato cultural y ética me parece importante. Y la siguiente ya es muy típica nuestra, la siguiente línea de investigación que plantea este proyecto. Si alguien le puede dar... Ajá. Sí, claro, esto es una de las cosas que a mí más me encantan, porque cuando te plantea el proyecto, ¿las innovaciones tecnológicas nos ahorran tiempo o la distracción causada por las interrupciones digitales ahuyentan la creatividad? Pues yo, debe ser la edad, cada vez creo que es que ahuyentan la creatividad y la innovación. Yo no sé si os pasa, ¿eh? Pero hay momentos en que te dices, yo me voy a ir a un cerro, ¿eh? O me voy a encerrar en un sitio donde no haya conexión y a mí nadie me moleste, ¿eh? Porque es que si no, no acabo este artículo o no acabo el no sé qué. Es decir, nos están ganando mucho, pero también nos están impidiendo la creatividad es un proceso que necesita lectura, que necesita reposo, que necesita reflexión, que después necesita mejora, ¿no? Y lo siguiente, ¿constituye la digitalización una amenaza para la libertad individual? Pues oye, pues a lo mejor lo que estamos viendo sí. Y cada vez que dices, esto es gratis, no, no. Tú estás dando una cantidad de datos personales para entrar ahí de los que tú no te enteras y no sabes el uso que se va a hacer de ello, ¿vale? Entonces, quiero decir con esto para terminar, porque es que si no llevamos ya mucho tiempo. Eh, las humanidades podemos ser actualmente minoritarias, pero tenemos unos campos de actuación fantásticos. ¿Qué recomendaría yo? Bueno, pues igual que yo he presentado dos proyectos, hay muchísimos proyectos, muchísimas líneas de trabajo en España, a nivel europeo, a nivel mundial, que yo recomendaría que eh, la formación que se recibe en la universidad sea lo más aplicable profesionalmente y personalmente. Quiero decir, si sabemos que están estas líneas, ¿por qué no planteamos en algunas asignaturas, por qué no hacemos un trabajo sobre estas líneas? Hablarlas con los docentes, seguro que os las pueden plantear y podéis colaborar. Es decir, son líneas de trabajo que se están llevando a cabo en la Unión Europea, lo que yo he planteado, pero hay muchísimas desde el Ministerio de Cultura que las podéis ver, desde el Ministerio de Universidades e Investigación, muchísimo. Por lo cual, ir planteándoos ya durante vuestra época de estudiantes cómo adaptar vuestra formación universitaria a las expectativas que hay más allá del grado o más allá del máster, que puede ser en colaboración con los docentes, que hicierais seminarios como lo que hemos hecho hoy, que se podía hacer, o decir, me gustaría trabajar este tema que se está viendo, o saber que en el futuro será una vía que podréis encontrar profesionalmente, ¿vale? Entonces, que la etapa de la universidad, por eso me gusta mucho que los estudiantes os mováis, porque abrís o sea, muchas ideas, ¿no? No solamente aprender la asignatura, que es fundamental. Yo soy docente, quiero que aprendan mi asignatura, pero también que veáis qué se está moviendo en el mundo. Por eso yo quería enseñaros hoy un poquito. La situación es complicada para las humanidades, la situación es complicada para las mujeres, pero hay líneas de trabajo que son muy nuestras, que podemos colaborar perfectamente con un agente de informática para desarrollar este proyecto. ¿Vale? Por lo tanto, repito, plantearos vuestra formación
con expectativas de 2, 3 años. ¿Cómo os gustaría, en qué líneas os gustaría trabajar? Y para eso tenéis que saber qué se está haciendo internacionalmente. Yo no quiero ser más pesada, lo voy a dejar aquí porque ya es una hora, pero cualquier pregunta que se tenga, pues me encantará contestarla y sabéis que me tenéis siempre a vuestra disposición. Y, y lo he dicho al principio, pero los que, como casi todos los que estáis aquí me conocéis, me habéis tenido alguna vez o me habéis visto por la facultad o por la universidad. Yo estoy encantada con mi trabajo. Creo que las cosas, a mí me gusta mucho investigar, eso es cierto. Me encanta leer, pero me encanta el contacto con los estudiantes. Entonces, pues yo no hubiera servido para traductora, podría ser buenísima traduciendo, cosa que no, pero es que digo, pues que me pierdo lo mejor, por eso leo el contacto, de la parte digital, me va a costar mucho adaptarme. Y ya está, no quería decir más. Ha sido una charla buenísima. Me ha encantado escucharte, Ana, como siempre.